Reciban todos ustedes un saludo fraterno en nuestro Señor Jesús, continuando nuestra reflexión acerca de la teología de los sacramentos y llevando como una concatenación de lo que se ha expuesto en los capítulos anteriores. Dedicaremos esta pequeña parte para definir lo que son los símbolos, la red simbólica que acompañan a los signos sacramentales y que nos ayudan a comprender la función pedagógica de los sacramentos de la Iglesia. Esto con el fin de madurar mucho más en aquello que nosotros estamos llamados a vivir, contemplar y comprender de nuestra vida, de nuestro camino de santificación con los sacramentos. Los sacramentos como acciones simbólicas de la Iglesia tienen, digamos, que su fundamento en un signo, son signos visibles. Eso ya lo habíamos tratado como de reflexionar, pero nosotros hablamos de símbolos sacramentales no porque sean una especie de imagen que prefigura un concepto, sino, por lo que vamos a ver, nos conducen hacia una experiencia. Entonces, digamos que el Vaticano II, cuando aborda en sus constituciones los temas sacramentales, va a ayudar a definir muy claramente esto de las acciones simbólicas presentes en cada uno de los sacramentos. El signo sacramental tiene una finalidad santificante. Entonces fíjense que no es simplemente conceptual, es una acción de experiencia. Y aunque reconoce que no se agota en ella toda su realidad, pone de manifiesto la función pedagógica que desde su misma naturaleza simbólica están llamados a ejercer los sacramentos de cara a la comunidad cristiana. Entonces, cuando hablamos de los símbolos sacramentales o como acciones simbólicas a los sacramentos, estamos hablando de una realidad santificadora, pero también de una realidad práctica. No es una cuestión unilateral, no es una realidad o una dimensión intimista, sino que constituye la vida de la Iglesia. Por eso, la finalidad causal de los sacramentos es la gracia, pero también se deben valorar en cuanto a su función pedagógica. Es lo que en otras ocasiones yo he expresado y manifestado. Quien celebra un sacramento se hace un sacramento. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos el sacramento del bautismo que hemos recibido, nos hacemos bautismo porque nos hacemos signo que injertados en el cuerpo de Cristo damos razón de nuestra vida sacerdotal, nuestra vida profética y nuestra vida de servicio en la Iglesia. Cuando nosotros simplemente decimos, sí, soy un bautizado, pero no practico mi bautismo, pues ¿qué muestras de vida sacerdotal o profeta o de servicio doy? Entonces, si yo no me hago sacramento, pierdo la acción pedagógica de ese símbolo sacramental. Esa es como, digamos, la forma para entender lo que Vaticano II nos expresa. Son los signos y los instrumentos, los sacramentos, mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia al cuerpo de la Iglesia, del cual Cristo es su cabeza. Como para profundizar esto que estoy remitiendo al Vaticano II,
digamos que la raíz primitiva de símbolo viene de simbalein, que equivale a unir dos mitades. Entonces, digamos que en su acepción como más jurídica, más primigenia, se denominaban símbolos a, por ejemplo, dos mitades separadas de un anillo que al juntarlas constituían un todo y daban fe de la anterior relación que había existido entre sus dos poseedores, relación que en su origen había sido sellada con la promesa de un pacto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de símbolos, estamos hablando de una unión entre lo humano y lo divino, lo trascendente a lo intrascendente. Estamos hablando de una acción propia del hombre en búsqueda de Dios y de Dios que se hace cercano al hombre. Entonces, por eso el símbolo desde su concepto, pues le acompaña siempre una cierta noción de trascendencia, en cuanto promueve el paso desde algo conocido hacia otra realidad desconocida, y con ello se convierte en impulso a superar la ignorancia o la incomunicación para buscar así el conocimiento que conduce a la posesión de un misterio. Para poder comprender, digamos, esto que he expresado conceptualmente, podemos nosotros verlo ya de manera más pedagógica, más práctica, en algunos ejemplos de la Sagrada Escritura. Podríamos mencionar muchos, pero digamos que los salmos nos dan a nosotros una idea muy clara de este sentido de símbolo en cuanto a relación con Dios. Y los salmos proclaman, por ejemplo, que los cielos han de publicar la justicia de Dios, y que los cielos, la tierra y el mar y cuanto en él pululan alaben a Yahvé. De manera concreta dice que los cielos celebran las maravillas del Señor. Se puede decir que en estos himnos de la salmodia la naturaleza creada fue reconocida y propuesta con la función simbólica de anunciar y proclamar la grandeza de Dios. Otro ejemplo también muy práctico lo encontramos en el libro de la sabiduría. Ahí se propone que que el hombre puede participar de la sabiduría omnipotente de Dios y remontarse hasta el conocimiento de Dios a partir de las cosas creadas. De tal manera que se propone de forma sistemática ese sentido de trascendencia que tiene la naturaleza desde su condición de creados, y desde ahí, desde esa grandeza y desde esa belleza, entonces se percibe quién les otorgó el ser. Eso nosotros lo podemos encontrar en los libros de la sabiduría, que nos llaman como a esa contemplación del misterio de Dios y de la esencia que imprime Dios sobre las cosas, porque Él es el que da vida a todo. Y entonces podríamos hablar acá incluso hasta de filocalía, porque nos lleva a enamorarnos de lo bonito, de ser amigos de lo bello, y desde ahí poder tener un encuentro y una cercanía con Dios. Eso es como plantear un par de ejemplos en torno a este misterio. Pero por ejemplo, San Pablo, que nos eleva un poco más a la teología, nos va a decir que las cosas creadas son la manifestación visible del poder creador del Padre, llevado a término, por la mediación del Verbo divino. O sea, todo tiene fundamento y todo trasciende hasta Jesucristo, y en Él es que lleva todo el sentido de la divina revelación de Dios.
Finalmente podemos nosotros también citar a nuestra tradición eclesial y traer también de pronto algunas ideas de nuestros padres de la iglesia que nos ayudan a tener como una idea también concreta y concisa de estos signos y de estos símbolos. San Agustín comprendió eh, al hombre como portador de la imagen de Dios, y él expresa que esta esencia o esta sustancia del hombre radica en el alma. Todas sus facultades intelectuales que lo llevan a ser imagen de Dios radican ahí. El alma, que en sus facultades intelectuales participa de Dios, puede remontarse hasta el conocimiento de Dios por la doble vía de la interioridad y de la trascendencia de lo creado. En un caso y en otro, el encuentro con Dios parte de la realidad creada por Dios. Algo así, digamos que lo va a asumir también San Buenaventura, quien habló de la huella de Dios impresa en las cosas de la creación y fundamental o especialmente en el hombre. San Juan de la Cruz es otro teólogo que también nos va a aportar a nosotros con mayor exactitud eso de la huella de Dios impresa en el alma. En este cántico nos va a decir, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Aquí en este cántico de San Juan, la hermosura de lo creado es la huella del paso creador de Dios. La fe en Dios creador y la idea de la participación del ser sirven para que San Juan de la Cruz nos exprese cómo la función simbólica de lo creado es una acción perfecta de comunión con Dios. Algo así también nos va a expresar Santo Tomás de Aquino, quien él va a decir que en consecuencia con la flaqueza humana provocada por el pecado de los primeros padres, la potencia del hombre ha quedado tan debilitada que, para que llegue con certeza a las verdades sobrenaturales a las que teóricamente podría llegar desde su razón, Dios se las ha manifestado mediante el don de la revelación. Entonces, creo que con estos ejemplos vamos entendiendo lo que significa la red simbólica. No es un acto simplemente de conceptualizar una figura o una idea, sino de trascender la experiencia, porque quien participa del sacramento participa de una relación profunda con Dios, y en esa relación Dios se revela al hombre. Esto es lo que finalmente la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos va a expresar en orden a los sacramentos. Como los sacramentos se manifiestan como signos visibles, son un signo de expresión de fe, tanto de Dios al hombre, y una expresión de respuesta por medio de la fe del hombre a Dios. Entonces, ahí es donde podemos nosotros determinar la posibilidad de encuentro para nosotros entonces vivir la vida sacramental auténticamente. Con todo esto podemos concluir que, basándonos en el pensamiento de las Escrituras, de los santos padres, de los teólogos medievales, del magisterio de la Iglesia, el signo cumple una función mediadora entre dos realidades, conocida la una y desconocida la otra, por lo que al estar instalado entre dos entidades, ejerce el símbolo o el signo sobre ellas una función de relación.
en ello se manifiesta como esa esencia de la vida sacramental. Que el Señor a todos ustedes en este día les bendiga, les colme con su amor y con su paz, y la Virgen del Carmen les acompañe siempre. Amén.